de que usted debe ser sumiso probablemente. ¿Qué piensan ustedes de eso? ¿Autoridad? Pues autoridad no es igual a respeto. Ajá. Autoridad no es igual a respeto. De hecho, sí, no es igual, ¿verdad? El respeto dicen que por ahí se gana. La autoridad es conferida a través de un puesto de trabajo. ¿Ya? Probablemente una combinación entre autoridad y respeto funcione mejor, ¿no? Y es lo que tratamos de buscar probablemente en... Yo creo, licenciado, perdón. No sé si... Tulio, adelante. Gracias. Yo creo, licenciado, que usted puede tener autoridad, ¿verdad? Pero todo va a depender cómo usted delegue, digamos, o baje la información. Porque el hecho de que usted tenga autoridad, tal vez no vaya a decir las personas le van a hacer rápido, o las cosas, o van a ser obedientes, porque todo va a depender de que usted baje la información. Yo le falto respeto a alguien, ¿verdad? Dándole una indicación, pues probablemente que esa persona se va a molestar, ¿verdad? Y quizás no va a hacer las cosas bien, aunque yo tenga autoridad. O sea, todo va a depender cómo quizás yo delegue o cómo le hable a la gente. Igual viceversa, cuando uno pues le dan algunas funciones, ¿verdad? Todo va a depender cómo se lo digan. Aunque la persona que esté, digamos, arriba de uno tenga la autoridad. Yo creo que por ahí puede venir eso, ¿verdad? El micrófono, Lick. Tiene muteado el micrófono, Lick. Ah, ok. Ven que solo muevo la boca, pero no me escuchan. Siempre me pasa eso, bloqueo el micrófono porque creo que cuando lo dejo abierto hay un poco de interferencia. Y para que se escuche bien, siempre lo pongo en silencio. Bueno, hablamos de acá, ¿no? Pues sí, decíamos que la autoridad, todos queremos tener hasta cierto punto autoridad, ¿no? Y en algunos casos ni siquiera nosotros queremos sujetarnos a esa autoridad también. Yo me recuerdo, a veces estamos en una posición, bueno, por experiencia, por conocimiento, probablemente la persona que esté, que tengamos como jefe, probablemente tengamos un poco de diferencia, ¿no? Porque probablemente no tenga el conocimiento suficiente, no tenga, pero al final sigue siendo la autoridad. ¿Cómo lo hayan puesto ahí? Ese ya es un problema de quién lo puso ahí. Mientras tanto, usted debe sujetarse y buscar hacer mejor su trabajo. Dice acá, debe ir equilibrada entre la responsabilidad y su función. Es decir, muchas veces queremos tener responsabilidad, queremos tener autoridad, pero no queremos tener responsabilidad. La responsabilidad debe ir a la par de la autoridad o la autoridad a la par de la responsabilidad. Por eso es que hay mucha gente que si tiene un cargo de jefatura o tiene un cargo que está dirigiendo a algunas personas, supervisando, termina echándole la culpa a medio mundo, menos él como responsable, ¿no? O ella como responsable. Y eso hay que tener cuidado, porque si usted le han asignado un grupo de personas, tiene la autoridad, pero también tiene la responsabilidad de representar ese grupo, ¿no? Y si cuando alguien falla o el resultado no fue lo que se esperaba, ¿quién es responsable? ¿Va a comenzar a preguntarle fulano, sultano? Probablemente no, porque ¿quién le dio la autoridad de ese grupo para dirigirlo y ser responsable? Fue una persona. Entonces hay que asumir también esa responsabilidad. Disciplina. Los empleados deben de obedecer, pero este tema tiene dos caras, dice por acá. Los empleados obedecerán solo la gerencia que hace su parte proporcionando una buena lección, es decir, probablemente un buen ejemplo. Y yo les decía la vez anterior, miren, usted no como jefe puede decir, yo tengo la autoridad, tengo la libertad de llegar a la hora que yo quiero porque soy el jefe, la mayoría lo toma así.
La mayoría de personas lo ve de esa manera. Incluso cuando uno tiene un puesto de jefatura, le hacen como cierta broma, ¿no? Mira, si usted puede llegar a la hora que usted quiera, no está el jefe, pues. Eso es teoría, ¿no? Pero para que usted tenga ese ejemplo, que pueda dar el ejemplo a los demás, que no importa el puesto que usted tenga, usted debe de ser disciplinado, o sea, debe de cumplir la disciplina. Si es la hora que hay que entrar a las 8, usted debe de entrar a las 8. No porque el jefe va a ir apareciendo a las 9 de la mañana. Entonces, ¿dónde queda la disciplina? Queremos que otros sean disciplinados, pero nosotros no nos queremos someter a eso. Entonces, cuesta un poco cuando queremos que otros hagan lo que nosotros no estamos dispuestos a hacer también. Y eso hay que tomarlo en cuenta también, ¿no? Porque si bien es cierto, los que están abajo no nos deben de reclamar nada por eso, pero también nosotros nos están observando de lo que nosotros hacemos, ¿no? Y por eso es ahí que se vuelve dos caras, ¿no? Porque por un lado el empleado va a ver qué es lo que yo hago y probablemente dentro de eso diga, no, si el jefe hace esto, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Probablemente usted le diga, mire, que usted no es, pues usted está ahí abajo, pues lo mire. Probablemente incluso le saque calificativos inadecuados, ¿no? Pero no esa es la intención. Hay que considerar la parte de la disciplina y este señor lo toma como un principio, que hoy en día incluso esto de la disciplina se ha vuelto un tema de relevancia para la administración. Pero ahí hay un tema que así se llama, ¿no? Disciplina. ¿Qué tiene que ver la disciplina con el trabajo y con la parte de dirección, la parte gerencial? Sumamente importante. Por ahí incluso hay una discusión entre disciplina e inteligencia, probablemente hoy en día, ¿no? ¿La inteligencia es más importante que la disciplina o la disciplina es más importante que la inteligencia? Podemos discutir sobre eso a través de varios ejemplos. Luego hablamos de unidad de mando. Cada trabajador debe tener solamente un jefe sin otras líneas de mando en conflicto. Acá un solo jefe ha sido asignado, un solo supervisor, por lo tanto ese empleado, ese colaborador debe de responder a una sola autoridad, unidad de mando. Cuando existen dos o más de dos, probablemente, decíamos la vez anterior, el empleado no sabe a quién va a responder. Y eso se vuelve un problema porque pues ya no es eficiente, ya no es eficaz, ya no es productivo, porque por estar cumpliéndole los encargos de otro, probablemente no saque lo que es más relevante, ¿no? Unidad de dirección, la gente contratada para la misma clase de actividades debe de tener los mismos objetivos en un solo plan. Esto es esencial para asegurar la unidad y la coordinación en la empresa. La unidad del comando no existe sin la unidad de la dirección, pero no fluye necesariamente de ella. Unidad de dirección y unidad de mando. Están combinadas, ¿no? Unidad de dirección, unidad de mando. Esto dice no es esencial para asegurar la unidad y la coordinación, es esencial para coordinación en la empresa, unidad de dirección, o sea, hacia dónde nos dirigimos, ¿no? Hacia dónde vamos, debe tener un sentido de dirección, unidad de dirección. O sea, si no hay eso, decíamos la vez pasada, ¿no? Cuando iniciamos incluso esta asignatura, cualquier viento nos va a ser favorable, pero sin saber hacia dónde vamos. Entonces, esto es fundamental para la administración. Subordinación del interés individual al interés general. La administración debe considerar que las metas de la empresa son más o serán siempre supremas, es decir, estarán por arriba de cualquier interés personal. En las empresas muchas veces se fracasa porque hay un interés a veces personal que prevalece dentro de la gerencia, dentro de la organización, y unos ven más sus intereses personales que los intereses de la organización. Cuando entendamos que la organización, si existe, nosotros también vamos a existir dentro de ella, entonces nos vamos a dar cuenta que vamos tras el interés general y no el interés individual. El interés individual probablemente es alcanzar mi meta personal, pero no la meta de la empresa. Y ahí tenemos serios problemas, ¿no? Luego, la remuneración, que también lo toma como parte de principio de este señor, dice que el pago es un motivador importante, pero cuando Fayol analiza el número de posibilidades, precisa que no existe un sistema de remuneración perfecto. ¿Por qué dirá o por qué dijo este señor esto?
que no existe un sistema de remuneración perfecto. Ustedes analicen el salario mínimo a nivel de Centroamérica. Probablemente distamos, ¿no?, de países, de un país a otro, y que pues somos vecinos, ¿no? ¿Cuánto es el salario mínimo de Guatemala? ¿Cuánto es el salario mínimo que nosotros tenemos aquí en El Salvador? ¿Cuánto es que nosotros pagamos? ¿Será suficiente eso que pagamos de salario mínimo? La industria, el comercio paga 304.17 más o menos, y por debajo el sector industrial. ¿Cuánto será suficiente? ¿Será que si subimos el salario mínimo a $500, entonces será bueno para todos? ¿Será bueno para la economía? ¿Será bueno para el trabajador? ¿El trabajador estará satisfecho? ¿Hará mejor su trabajo? ¿O qué pasará si llevamos un salario mínimo de $500? O sea, es decir, lo incrementamos casi el 70%. ¿O creen que las empresas, otros pensarán que, bueno, incrementamos la remuneración, probablemente eso va a tener un efecto cascada, las empresas van a quebrar, no va a haber trabajo? ¿Eso pasaría? No, Probablemente este señor estuvo pensando, bueno, no hay un sistema perfecto de remuneración, porque igual, como seres humanos, tampoco estaremos satisfechos con un salario, ¿no?, como tal. Probablemente cuando usted ganaba el mínimo, usted era feliz con ese salario, ¿no?, porque le alcanzaba incluso para ir al cine, para darse sus paseos por ahí. Pero probablemente a través de los años usted ya llegó a ganar $600, $700, y hoy no le alcanza. Dice, bueno, quiero ganar más porque hoy no me alcanza, hoy necesito ganar más. Precisamente, probablemente por eso es que este señor decía que no hay un sistema perfecto, porque probablemente el salario no va a ser del todo lo que va a cubrir la expectativa del trabajador. Pero sí, la remuneración es importante, ¿no? Y en la medida que consideremos que la remuneración es importante a la par del trabajo, también creo que tendremos empleados de alguna manera motivados, quizás no satisfechos, pero sí les sirve como, de cierto modo, alguna especie de motivación para hacer bien su trabajo. ¿Quién iba a comentar algo? Pero, Yoli, Adelante. de igual manera, aumentar el sueldo, digamos, el sueldo base de El Salvador es $300, porque estaba a $250. $300, subirlo a 500 de nada va a servir, porque igual el salvadoreño va a decir que no le alcanza. ¿Por qué? Porque a aumentar el salario mínimo, de igual manera van a aumentar los precios de los alimentos, de cualquier cosa que podamos comprar con el salario. Así que de igual manera no se va a sustentar con el aumento del salario. Definitivamente, es lo que sucede. Por eso decía de que no es, probablemente no sea la solución. Por eso que no existe el salario perfecto, ¿no? O sea, la remuneración perfecta probablemente no exista, ¿no? Cuando usted tenga cuando usted esté en la parte gerencial y probablemente llegan a $2.500, tampoco va a ser suficiente, porque usted ya había adquirido otros compromisos que probablemente no los tenía cuando usted ganaba el salario mínimo. Y nosotros, los seres humanos, somos así, ¿no? Muy consumistas somos. ¿Perdón? Somos muy consumistas, le digo. Sí, hasta cierto punto la publicidad hoy en día nos invade, ¿no?, al consumismo. No, y es cierto, licenciado, lo que usted dice, que si gastamos más, ¿verdad? Entonces, en vez de ahorrar ese aumento que nos pueden dar, pues buscamos la manera de ver a dónde vamos a gastar. Creo que somos así los seres humanos. Sí, así es. Por eso es que cuando hablamos allá en la parte de dirección, incluso en la parte de dirección, ¿no? Incluso yo trato de hacer un análisis en el plan de compensación, ¿no? Porque no necesariamente un salario, probablemente la remuneración como tal va a ser un motivador para el empleado, ¿no? Hay que considerar otros factores que probablemente se vuelvan motivadores, que no necesariamente son de forma monetaria, ¿no? Entonces, por ahí hay que tener cuidado en esa parte.
porque el ser humano jamás va a estar satisfecho con un salario. Es decir, lo aumentamos hoy, a inicios de año, probablemente a medio año ya quiere otro aumento, ¿no? Y lógicamente las empresas tampoco van a estar en ese constante aumento de salario, ¿no? Probablemente algunos tenemos la dicha que pues haya una revisión, ¿no? Anual probablemente de los salarios y una mejora en términos porcentuales, producto de un buen desempeño, ¿ya? Pero otros incluso pues no existe ni siquiera esa posibilidad, ¿no? Tienen 3, 4, 5 años que no se les ha aumentado. Y ahora menos, ¿no? Producto de la situación que vivimos de la crisis de salud. Luego hablamos de una cadena escalonada o línea de autoridad, que es importante mencionarlo. Dice acá que una jerarquía es necesaria para la unidad de la dirección, pero la comunicación lateral es también fundamental, mientras que los superiores sepan que está ocurriendo tal comunicación. La cadena escalonada se refiere al número de niveles de jerarquía desde la autoridad de mayor nivel hasta el más bajo de la organización. No debe ser muy amplia o consistir en demasiados niveles. ¿Qué niveles son necesarios dentro de una organización? Estamos hablando del organigrama y dónde están ubicados los diferentes departamentos y cómo fluye esa comunicación. No sé si están todos, que son a las 7, no sé si están todos los que tienen para hacer la dinámica. Buenas noches. ¿Están todos de 1 al 5? Yo tengo el 5. Yo tengo el 2. Yo tengo el 3. 4. Yo tengo el 4. El 1. Yo tengo No está el 2. Estamos los 5. Bueno, esperamos un momento. Hablamos entonces de esto, ¿no? De que la línea de autoridad es importante para la administración y como principio de este señor, dice acá, ¿no? Pero la comunicación lateral, ¿cuál es la comunicación lateral? Probablemente la comunicación horizontal, vertical, estamos hablando, cuando hablamos de la estructura, estamos hablando de una una comunicación probablemente que sea vertical, es decir, descendente o ascendente, pero también existe la comunicación lateral y dentro de ello también podría darse la comunicación informal, ¿no? Ahora, ¿eso desmerita la organización, la comunicación formal? Lógicamente no, sino que en muchos casos lo que viene a hacer es que viene a ayudar a mantener los grupos en buenas relaciones, en armonía, en comunión, sintiéndose parte de. Entonces, toda esa parte probablemente se considere dentro de la cultura organizacional. Debe de existir un orden, el orden material y el orden social son necesarios. El primero disminuye la pérdida de tiempo y la manipulación innecesaria de materiales. El segundo se logra con la organización y la selección de las personas, ¿no? Vean aquí el orden. O sea, por eso es que hablamos de los procesos y los procedimientos para que exista un orden para hacer cada una de las actividades dentro de la empresa. Acción, el funcionamiento de un negocio es necesario, una combinación de amabilidad y justicia, tratar bien a los empleados es importante, lograr la equidad, esto también de acción se conoce como equidad, es decir, dar lo justo al empleado. Vean, claro, esto usted puede decir, mire, lo que pasa es que eso es teoría. ¿Cómo es que vamos a darle lo justo al empleado? Le estamos pagando de acuerdo a lo que las actividades que desarrollan, está generando ingresos relacionados al trabajo que está haciendo o de acuerdo al trabajo que está desempeñando. Y aquí viene una parte. Las empresas dicen, bueno, paga el salario mínimo, ¿qué va a hacer? Va a hacer de todo. ¿Ya? Hay una vacante, va a hacer de todo. Y llega el empleado, el candidato, ¿no? A la entrevista de trabajo y le dicen, mire, ¿usted cuál es su pretensión salarial? ¿Qué es lo que dice el empleado? En algunos casos dicen lo que sea. Y cuando yo me pregunto, cuando recibo esa respuesta del empleado que dice, mire, lo que sea, yo le digo, o sea, que está dispuesto a ganar $50 o menos de eso. Porque lo que sea, yo no sé qué cantidad es. Pero comencemos desde ahí, ¿no? Que el colaborador debe de saber qué valor tiene también su fuerza de trabajo, qué valor que le va a ofrecer a una empresa. Comencemos desde por ahí. Claro, tiene que saber equilibrar, ¿no? A veces también exageramos, ¿no?
no tiene tanto conocimiento, no tiene experiencia, no tiene formación académica adecuada, pero pues quiere un salario exagerado también. Probablemente esa equidad es a la que se refiere, ¿no? Que la remuneración debe de ir acorde al trabajo que está realizando. Pero eso es lo que dice la teoría. Ahora, en la práctica, ¿qué sucede? El producto de la eficiencia, de la eficacia, de la productividad, de la efectividad, pues los gerentes son los que responsables, ¿no? De que esto al final se lleve a cabo, ¿no? Estabilidad de la contratación del personal o estabilidad del personal. Los empleados trabajan mejor si tienen la seguridad en su empleo. En el progreso de su carrera, una contratación insegura y un alto índice de rotación de personal de forma contraria va en forma contraria a la organización. ¿Eso es cierto o falso? ¿Qué piensan ustedes? La estabilidad del personal les da seguridad, les da hasta cierto punto como para hacer mejor su trabajo. No importa. Es cierto. Sí, da estabilidad. Sí, tiene que ver. ¿Cuánto es inseguro cuando usted tiene 3 meses y ni siquiera ha firmado el contrato de trabajo, ¿no? Cuando usted tiene 3 meses y ni siquiera lo han pasado a planilla, lo siguen pagando por honorarios, ¿no? Tenga cuidado. Pero lo han presentado. ¿Vale? Pues ni siquiera lo han presentado y se está de clandestino todavía. Hay que tener cuidado de eso, miren. Las empresas pueden darse el lujo de eso, ¿no? Hoy en día incluso, te contratamos y bueno, algunos creo que ya se ha vuelto una política o estrategia, ¿no? De contratar personas de forma eventual por el simple hecho de no pagar las prestaciones. Claro, eso dice acá abajo que va en forma contraria a la organización porque están cambiando constantemente el personal de la forma que se haga, de alguna manera genera cierto gasto, ¿no? Costos que probablemente algunos estén considerando que son elevados de la forma como hacen la selección y contratación. Pero para otros estén pensando, bueno, me estoy salvando de pagar las prestaciones sociales, seguridad social, y entonces simplemente a los 6 meses le digo, bueno, estaba contratado por honorario, simplemente ya no quiero tu servicio, y vengan otros, ¿no? Para hacer otros 6 meses. ¿Existen empresas? Sí, existen. Que lo hacen de esa manera y están violando probablemente la legislación laboral, ¿no? Porque desde el momento que una persona entra a trabajar, ingresa a laborar para una empresa, pues debe partir de ahí, ¿no? Que los 30 días de prueba, pues el resto debería de considerarse como parte ya de un trabajo. Ahora, eso es la parte legal, ¿no? Pero la parte práctica, pues ahora los emprendedores, los empresarios lo hacen a su modo, ¿no? Y a su gusto, pero también depende del colaborador. Ya, mami. Escucha, ahí otra es que ya me está mordiendo. Tienen encendido el micrófono. Iniciativa propia. Permitir que todo el personal muestre su iniciativa, de cierta manera, es una fuente de la fortaleza para la organización, o le da fortaleza a la organización, aun cuando puede implicar un sacrificio de vanidad personal de parte de muchos gerentes, dice acá. Hoy en día es una de las características que se pide, que tenga iniciativa propia, cualquier puesto de trabajo, ¿no? Iniciativa propia, que no esté esperando que le digan qué hacer probablemente dentro de su puesto de trabajo, ¿no? Iniciativa. Si no tiene iniciativa, va a estar ahí esperando que le digan qué hacer, cómo hacerlo, probablemente no, todo el tiempo. Una persona que tiene iniciativa probablemente sea dinámica, ¿ya? Pero también cuando tiene iniciativa corremos el riesgo que ese colaborador o persona cometan ciertos errores, ¿no? Y los errores probablemente significan un costo para la empresa. No. Hay que entender también que la iniciativa, si queremos que las personas tengan iniciativa, también debemos de asumir una especie de costo y responsabilidad por parte de la empresa. Acá dice, aún cuando puede implicar un sacrificio de vanidad personal de muchos gerentes. ¿Por qué? ¿Por qué vanidad? Porque algunos se ponen demasiado creativos también, ¿verdad? Y ahí hay que tener también un límite, ¿no? No toda iniciativa probablemente exagerada va a ser buena para la organización, ¿no? Si no, ¿dónde dejamos los demás principios, el orden
y la jerarquía, etcétera. Espíritu de cuerpo, la administración debe fomentar la motivación moral de sus empleados. Fayol llegó, dice, o llega aún más lejos. Es necesario un verdadero talento para coordinar esfuerzos, provocar el entusiasmo y las capacidades de cada persona y recompensar a cada uno según sus méritos, sin despertar posibles celos y disturbar las relaciones armoniosas, dice acá. Espíritu de cuerpo. ¿Ustedes sienten al pertenecer a la empresa que ustedes trabajan? ¿Son una familia? ¿Son una familia bien formada, bien plantada, o son una familia disfuncional ahí que cada rato tienen problemas? ¿A qué organización o qué tipo de empresa pertenece usted? Donde se respira un aire agradable de compañerismo, incluso hasta con el gerente y el dueño probablemente del negocio, o existe aquella arrogancia, ¿no? Aquella que apatía unos con otros. No hay relaciones informales, existe un egoísmo unos con otros. ¿Y ustedes creen que de esa manera se va a sacar adelante una empresa? ¿Ustedes creen que, yo siempre digo, ¿no? Las empresas son así, como una familia, ¿no? Una familia bien, con buenas bases, ¿no? Con padres, hijos, manteniendo buenas relaciones. Una buena relación, creo que es una familia sólida. Y aún así, probablemente en el tiempo, pues, surjan ciertas situaciones. Pero una empresa donde todos estemos unidos, digo, unidos como cuerpo, ¿no? La gerencia de venta, la gerencia de administración forman parte de un todo. Pero cuando cada departamento comienza a ver, no, yo soy mejor que venta, yo soy mejor que producción, yo soy mejor que recursos humanos, está diciendo de que él no es parte de ese cuerpo. Y en ese momento comienza a hacer la división y comienza aquel competencia no sana dentro de la empresa. Y se convierte en las relaciones armoniosas en, de alguna manera, dificultad para entablar ese tipo de relaciones, y la armonía, ¿no? Dentro de las empresas se vuelve tóxica, o hay relaciones tóxicas dentro de la empresa. Y eso hay que tenerlo cuidado también. Hasta ahí llegamos con la parte de la administración clásica que tiene que ver con Henry Fayol. Interesante, ¿no? Que ustedes puedan leer la parte de estos 14 principios que son el fundamento de esta teoría clásica. Hoy hablamos después de eso acerca de la administración humanística. Vean, venimos de la administración científica, la administración clásica, y llegamos a la administración humanística. El autor dice que es Elton Mayo. Dice que esta teoría se basa en la tesis de que el estudio de la administración se debe de tener en cuenta las relaciones internacionales. Disculpe, interrumpirlo. ¿Podría Jorge Alberto apagar el micrófono? Es que se escucha bastante interferencia y no le logramos entender muy bien lo que dice. Por 20. Tal vez usted puede silenciarlo, Lee. De darle. Ya le escribimos varios, pero no lo enciende, no lo apaga. ¿Quién es, perdón? Jorge Alberto Peña. Link, usted tiene la opción de mutear a cualquier integrante del grupo. No ando buscando aquí, lo encuentro. Hay algunos que tienen acomodado. ¿Lo silenciamos? Ok, gracias, Lee. Gracias, Lee. Ok, estamos acá, ¿no? Hablando de Elton Mayo. Decía entonces, plantea la eficiencia industrial no es la única materia de organización y la racionalización, aquí estamos.
La administración debe basarse en las relaciones interpersonales, en la medida que la administración implica que se realicen cosas por la acción de otras personas. Vean, la administración humanística toma en cuenta ya las personas. ¿Por qué? A veces me pregunto, ¿no? ¿Por qué pues, surge la teoría científica, la clásica, después la humanista? ¿Por qué tantos autores ahí, ¿no? Pensando que pues, hay que hacer un cambio, ¿no? Dice acá este señor, nace de la necesidad de corregir la deshumanización del trabajo. ¿Pero por qué la deshumanización? ¿Dónde estaba la deshumanización del trabajo? Estaba en la revolución industrial, estaba en la teoría científica, ¿ya? Entonces viene este señor y dice, no, cuidado, alto ahí, ¿ya? No es tan importante todo lo que han hablado los otros señores, o sea, no está desmeritando, pero dice, hay que considerar entonces las relaciones humanas también. Interpersonales, es decir, las personas, por el mismo hecho de que utilizamos las personas para producir, que nos colaboran, entonces hay que considerarlas como parte de él, ¿no? Entonces ahí viene y trata de humanizar un poco esto. Sostiene que a través de una adecuada satisfacción de las necesidades psicológicas y sociales del trabajador y de las condiciones favorables se logra aumentar la eficiencia de la empresa u organización. Vean los otros que decía, ¿cómo se aumentaba la eficiencia? Los anteriores, ¿cómo decía que se aumentaba? A través de la especialización del trabajador, a través de la división del trabajo. ¿Y este qué dice? Este no habla de división del trabajo, no habla de la especialización. Este dice condiciones favorables a través de que si se cubren las necesidades psicológicas, es decir, que el ser humano esté bien psicológicamente, ¿no? Y no solo psicológicamente, sino que también a nivel social, dice. Y que también las condiciones sean favorables para aumentar la eficiencia del trabajador. O sea, es que ya lo está viendo el ser humano no como una máquina o como otra máquina de producción, sino que lo está viendo ya como un ser humano que tiene sentimientos y también porque tiene pensamientos, ¿no? Y que para aumentar la productividad hay que tomarlo en cuenta. Plantea que la eficiencia industrial no es únicamente materia de organización y racionalización, sino un problema de motivación y satisfacción de las necesidades del trabajador. No es problema, dice, la productividad no es problema de racionalización de los materiales, de los insumos, sino dice que es un problema de motivación. ¿Qué piensan ustedes de esa parte? ¿Ya? Discutamos, ¿no? Sobre este planteamiento que hace este señor. ¿Tiene razón o no tiene razón? ¿Creen ustedes que una persona motivada hace mejor su trabajo? ¿O será que simplemente hay que ver los recursos que se tienen para ser productivo? Una persona motivada creo que se desenvuelve de una mejor manera, diría yo. Motivación. ¿Por qué hoy en día entonces la motivación, el liderazgo y todo el empowerment, el coaching, incluso son temas de relevante hoy en día, ¿no? Del estudio de la administración como técnicas o como técnicas, ¿no? Que se auxilia a la administración hoy en día para poder hacer mejor un desempeño gerencial. Producto de esto, de que el ser humano lógicamente ha logrado entender que la administración no es simplemente racionalizar la materia prima, los recursos, sino que tiene que ver también con los aspectos, o sea, es decir, que hoy en día hay una combinación entre diferentes teorías en la aplicación y la habilidad que tenga el gerente para poder así tener mejores resultados. Probablemente no estemos pensando hoy que la administración científica sea lo mejor, es cierto, es la base, pero al final, una combinación entre otras teorías probablemente no dé mejores resultados. Ve a la psicología como instrumento para comprender y obtener lo mejor de las personas. Hace énfasis en los individuos y su grupo social. De los aspectos técnicos, formales, organización formal, se pasa a los aspectos psicológicos y sociológicos, organización informal. Vean ahí, él toma las dos partes, ¿no? No solo ve entonces la estructura dentro de la empresa, él no solo ve el diseño del organigrama dentro de la empresa, sino ve también, de alguna manera, esas relaciones que se dan de forma espontánea dentro de la organización, que son de importancia porque generan espíritu de grupo, generan participación, entre otras actividades, ¿no? Y eso ayuda de alguna manera que él o los colaboradores
se sientan parte de una organización. Dice acá que la organización informal es la que emerge espontáneamente y naturalmente entre las personas que ocupan posiciones en la organización formal a partir de las relaciones que establece entre sí como ocupantes de cargo. Se forma a partir de las relaciones de amistad o antagonismo. El equipo de fútbol, ¿no? Que va las tardes a jugar, o entre otros, ¿no? Actividades que se desarrollan dentro de las empresas, ¿no? Los convivios que se desarrollan dentro de la empresa son parte de las organizaciones formales. ¿Qué tipo de actividades desarrollan en su empresa como organización informal? Es decir, que no interviene la gerencia como para decir que se haga, ¿no? Hay alguien que dice, no, mire, hoy vamos a hacer esto. Algunos están jugando ese famoso cuchual, ¿no? Ahí va. Eso no es parte de que exista como parte de la organización formal de una empresa, ¿no? Sino a alguien se le ocurrió ahí como parte de las relaciones informales, va a confiarle su dinero a alguien en el sentido que después va a obtener cierta cantidad, ¿no? Y así hay una serie de actividades que se dan dentro de las organizaciones como parte de las relaciones humanas, ¿no? Y se vuelve como parte o es parte de la administración humanística. Este tipo de administración se rige por los siguientes principios. Uno, el nivel de producción es resultado de la integración social, es decir, qué tan integrados estemos dentro de la sociedad y dentro del grupo como para producir ciertos resultados, sean buenos estos para la organización. El comportamiento social del trabajador está influenciado por las normas y valores desarrollados por los grupos sociales en que participan. Esto creo que está claro, ¿no? El comportamiento del trabajador influenciado por las normas, valores desarrollados por los grupos sociales en los que participa. Es decir, yo me voy a asociar a un grupo producto de esos valores que tengo y las normas que se rigen ese grupo. No voy a estar en un grupo que a mí no me interese probablemente, pero tampoco pues sea totalmente ajeno a uno. Luego dice, las recompensas y las sanciones sociales no económicas influyen en el comportamiento del trabajador, es decir, los reconocimientos que puedan darse más allá de lo económico, el mejor empleado del mes, etcétera, etcétera, ¿no? Y que hoy en día existe un montón de reconocimientos que se dan dentro de las empresas, ¿no? La empresa es una organización social compuesta por grupos sociales informales cuya estructura no siempre coincide con la organización formal, es decir, esas relaciones informales o grupos informales no es que están tipificados dentro de la estructura organizacional, siempre están allá como de una forma escondida, ¿no? Y dice que no coincide con la organización informal porque pues, no está definida, ¿no? Las relaciones humanas, son las acciones y actitudes actitudes resultantes de los contactos entre las personas y los grupos. Las relaciones humanas, ¿no? Cada persona se une a un grupo por afinidad, así como ustedes hicieron los grupos de trabajo. Yo no sé cómo hicieron al final para hacer esos grupos que me dicen que es por afinidad, si al final no se conocen algunos físicamente, solo se han visto a través de las cámaras, pero probablemente tengan alguna sensación, ¿no? Con él voy a trabajar bien, con fulano voy a trabajar bien, y eso creo que es parte de lo que sucede dentro de las empresas también. Cuando usted llega en una organización como nuevo, probablemente nadie conoce, ¿no? Pero comienza a tener como cierta percepción, ¿no? De ciertas personas, de las actitudes y probablemente de esos grupos, ¿no? Al que usted probablemente le llame la atención pertenecer. El contenido y la naturaleza del trabajo tiene influencia sobre la moral del trabajador, énfasis en los aspectos emocionales, también se le conoce como la teoría de las relaciones humanas o escuela del comportamiento. La escuela del comportamiento. Principales ponentes, el Tomayo, Kurlewicz, Fritz, ahí su nombre, ¿no? Joel Kuhlman. Estos incluso están considerados como parte de las teorías de la motivación en algunos casos, que los que llevan teoría administrativa 2 probablemente lo logremos a ver. Interesante cuando estudiamos esta parte de las teorías de las motivaciones. Y hoy hablamos de una teoría neoclásica. Voy muy rápido porque esto es bastante. Y me gustaría terminarlo entre hoy y la siguiente clase para que luego, la próxima clase, entremos a hablar acerca de empresa. Porque luego estamos ya cerrando el mes y vienen los primeros parciales, ¿no? Así que tenemos que ir bastante rápido.
Por cierto, quiero hacerles una pregunta. ¿Quieren un quiz para el miércoles o quieren un quiz para el próximo lunes? Les estoy pidiendo permiso. Lunes. 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 Entonces, ya queda. Lunes, Lick. Licenciado, disculpe. Mande. Y todas las presentaciones están en el aula virtual. Las que vamos desarrollando, sí. Las que todavía no he terminado, las que voy presentando, no las subo hasta que por lo menos ya vamos con un 80-90% de avance para finalizar. Y no lo subo porque al final es material que todavía le voy dando un poco de forma a la parte final, o voy haciendo algunos cambios, o porque algunos se quedan solo con la presentación. Así que prefiero que escuchen de alguna manera y luego que ustedes la repasen la presentación. Esta presentación por lo menos tiene 130 láminas, ¿no? Que es poca información porque ustedes ven, está la letra es grande, está distribuida en una lámina, entonces quizás algunas láminas están de más, pero leer 130 láminas también es bastante. Tienen que hacer un resumen, incluso ahí les coloqué en el aula virtual un resumen de las teorías de la administración. Eso, por cierto, lo hizo un grupo, hace creo que unos 3 años más o menos, bastante interesante, ¿no? A ellos les dejé el tema de teorías de la administración y ellos decidieron hacer ese resumen, ¿no? Ese mapa conceptual, por así decirlo, que se lo he colocado ahí en la U virtual. Muy interesante. Va a encontrar las diferentes teorías detalladas en un PDF en una misma página. Lick, pero solo nos va a venir lo que hemos visto. Claro. Yo siempre les voy a evaluar todo lo que ustedes todo lo que hemos estudiado aquí en lo que llevamos de clase. Lo que no hemos estudiado no tengo por qué evaluarlo. ¿Ya? Ahora, el material es extenso también, no recuerden eso. Y probablemente lo virtual también les genera un poco de problema. Aquí tienen que aprender ustedes a jugar con el tiempo. Si son 10 preguntas, probablemente tengan 20 minutos para responder un quiz de 10 preguntas. ¿Ya? Así que hay que jugar con el tiempo, trabajar con el tiempo y no perder el tiempo y, sobre todo, ¿no? Tener el internet disponible, porque si usted no tiene internet, se quedó sin la evaluación. ¿Y va a ser examen o laboratorio, licenciado? No, el quiz es un laboratorio. Es un laboratorio que vale el 20% del 60% que tenemos acumulado para la nota de los laboratorios. ¿Ok? Bueno, hablamos entonces ahora de la administración neoclásica, la reivindicación de la administración clásica actualizada y redimensiona para un nuevo modelo de empresa. Es decir, esto vuelve a retomar la parte de Fayol, ¿no? Esta teoría, y dice que construye una teoría alrededor del proceso de administrar, para lo cual elabora una estructura conceptual y los principios que la sustentan, efectuando un análisis de este proceso sobre la base de las funciones del administrador. ¿Cuáles son las funciones del administrador? ¿Me responden ustedes? ¿Cuáles son las funciones del administrador? Delegar. Sí, pero con otras palabras. Está bien. Planear, dirigir, supervisar, Organizar, dirigir, controlar, delegar, básicamente similar, y controlar. Esas son las funciones básicas del administrador. Sostiene que a través del desarrollo eficiente de las funciones administrativas se logra aumentar la eficiencia. Vean, las funciones administrativas, también ya le doy otro enfoque, ¿no? La eficiencia, la capacidad para hacer correctamente las cosas, y la eficacia, capacidad para lograr los objetivos de la organización. Hace énfasis entonces en la práctica de la administración, o sea, en el desarrollo de las funciones administrativas, y ahí lo menciona, ¿no? Precisa los siguientes aspectos del proceso administrativo como planeación. Es la primera función administrativa base de las demás funciones. No me detengo mucho ahí porque más adelante lo vemos.
Establece 3 niveles de planeación. En esto sí, hablamos de una planeación, como administración neoclásica, dice que hablamos de 3 niveles y lo vemos como planeación estratégica, proyectada a largo plazo, abarca todos los recursos y áreas de la organización, definida por la cima de la organización, establece el plan mayor para el cual están subordinados todos los demás planes, es decir, los subplanes están contenidos en este plan mayor. Habla de una planeación táctica efectuada a nivel de departamento o área, proyectada a mediano plazo, abarca los recursos de cada departamento. Si ustedes quieren visualizar este tipo de planteamiento a través de la administración neoclásica, céntrense en un organigrama, ¿no? Que tenga los niveles por lo menos más básicos. Por ejemplo, gerencia o director general, las gerencias y los niveles operativos. Ustedes van a encontrar entonces la planeación estratégica allá arriba, ¿no? En la cabeza o en la cima del organigrama, y van a encontrar esto en un nivel de intermedio, la parte de la planeación táctica, ¿no? Y por consiguiente la planeación operacional, que tiene que ver con o está efectuada para cada tarea o actividad proyectada a corto plazo para lo inmediato, ¿no? Es lo que vamos haciendo en el día a día. Se preocupa por alcanzar las metas específicas, ¿no? Es decir, cuál es la meta del trimestre, del mes, del semestre, del año, es lo que se encarga, ¿no? La parte operacional. Mientras que la táctica probablemente esté pensando en los planes de mediano plazo, que estamos hablando de en términos de 1, 2, 3 años más o menos. La organización es la segunda función, habla también de esto, puede darse en 3 niveles, dice que la organización denominada diseño organizacional abarca la empresa en su totalidad. O sea, él va definiendo cada una de las etapas del proceso administrativo y define dentro de ellos los niveles donde actúa, ¿no? Cada parte. Los niveles de departamento, diseño, niveles de tareas operacionales, estamos hablando de cada etapa del proceso administrativo. Igual me salto un poco, ¿no? Luego ustedes lo leen. La dirección, la tercera etapa de la función administrativa, propicia la realización de acciones dirigidas al logro de los objetivos de la organización a través del ejercicio del mando, del liderazgo, motivación, de la comunicación adecuada. Ok. Hoy sí estamos los 5. Voy a pedir los compañeros. Vamos a leer el comunicado. Hemos hablado de comunicación. Creo que esta teoría nos ha mencionado en más de alguna ocasión la parte de comunicación. Eso quiere decir entonces que la comunicación es vital dentro de las empresas, es fundamental dentro de las empresas y como grupo social. Ok, entonces tenemos los compañeros por ahí que tienen los papelitos, ¿no? Veamos el número 1. Quiero que ponga su cámara. Vamos a leer un comunicado. Es un comunicado de una empresa que le da a cierto, bueno, es un comunicado para la empresa, ¿no? En forma general. Pero parte del gerente general, del presidente, perdón, de la compañía, el gerente general, y así sucesivamente hasta llegar a los niveles más bajos. Por eso es que lo he numerado de 1 al 5, porque de 1 al 2 sucesivamente pues se van dando los diferentes niveles donde va fluyendo ese comunicado, ¿no? Y probablemente estemos hablando de una comunicación vertical. ¿Quién tiene el número 1? Yo, licenciado. Ok, Gabriela, adelante. Bueno, vamos a leer y ustedes sigan la línea, ¿no? Porque 1 va seguido de 2. Ok, adelante, Gabriela. El presidente de la empresa le dice a su gerente general: el lunes próximo, a eso de las 7 de la tarde, el cometa Halley se hará visible. Es un acontecimiento que ocurre cada 78 años. Reúna a todo el personal en el patio de la fábrica, todos usando casco de seguridad, que allí les explicaremos el fenómeno. Si llueve, este raro espectáculo no podrá ser visto a ojo desnudo. En ese caso, entraremos al comedor donde será exhibido un documental sobre ese mismo tema. Por orden del presidente, el lunes a las 7 aparecerá sobre la fábrica el cometa Halley. Si llueve, reúna a los empleados con casco de seguridad y llévelos al comedor, donde tendrá un raro espectáculo que sucede cada 78 años a ojo desnudo.
A pedido de nuestro gerente general, el científico Haley, de 78 años, aparecerá desnudo en el comedor de la fábrica usando casco, porque va a ser presentado un documental sobre el problema de la seguridad en días de lluvia. Todo el mundo desnudo, sin excepción, deberá estar en el patio el lunes a las 7, donde el famoso músico Haley mostrará el video bailando bajo la lluvia. El show se presenta cada 78 años. El jefe cumple 78 años el lunes y habrá una fiesta en el patio y el comedor con el famoso conjunto Bill Haley y sus cometas. Todo el que quiera puede ir en bolas, pero usando casco porque se va a armar tremenda joda. Lick tiene apagado Lick tiene muteado el micrófono. ¿Qué piensan ustedes de ese comunicado? Bien particular, ¿no? Quizás típico de cualquier empresa. De Bueno, hecho, hay un dicho que comienza más o menos que lo que se dice en una empresa comienza como hormiga y termina como elefante, porque al final se comenzó a decir una cosa, ¿verdad? En específico, que era un show de un cometa que iban a ver, de que era mensaje de gerencia, y pues al final terminó siendo una fiesta desnuda, entonces termina como elefante, y muchas cosas son así en varias empresas. Tal vez uno habla cosas con alguien que no debe, y ese alguien va y le cuenta a otro alguien, y ese otro alguien le cuenta a otro alguien, a hacer una cadena en donde se distorsiona el mensaje por falta de comunicación, por falta de respeto también, muchas veces también por falta de valor, que no se pueden llegar a decir las cosas en la cara, ¿verdad? A muchos de nosotros no nos ha de parecer como nuestro jefe, nuestro subgerente o nuestro compañero de trabajo hace su labor, pero no vamos, no tenemos valor y no le decimos las cosas, sino que se las decimos a un tercero, que ese tercero puede ser peligroso. Entonces por ahí va la dinámica que comentaron hoy los compañeros. Es como el teléfono descompuesto. Eso no es un comunicado para mí, licenciado. Eso David, coméntanos. Hola. Cómo se distorsiona la comunicación, la verdad, y quizás para eso siempre deben de existir memorandos para cuando se va a decir algo, o invitación o alguna reunión, no sé. Bueno, la comunicación en todos los niveles siempre va a ser importante. Francisco, adelante. Sí, solo iba a comentar algo parecido a que eran los demás compañeros, que la información cuando no está por escrita, siempre hay transgiversación de información, de comunicados hacia otras personas, ¿verdad? Eso es lo que suele suceder en cualquier lugar donde haya ese tipo de información o comunicados que quieran darlo verbalmente, siempre se transgiversa la información. Bueno, entonces hay que tener cuidado, ¿no? Con el tipo de mensaje, el mensaje y los canales que estamos utilizando actualmente, ¿no? A plena era del siglo XXI, 2021, creo que tenemos las suficientes herramientas como para comunicarnos de una manera, de la mejor manera, ¿no? Lamentablemente algunas empresas todavía por falta de, o a veces de conocimiento, la forma de hacerlo. Sin embargo, creo que debemos de considerar que es un problema que se da, ¿no?, en diferentes tipos de empresas. Y ese tipo de situaciones probablemente no abone a el espíritu de cuerpo, como dice Fayol, no abone a pertenecer, a sentir que pertenecemos, ¿no? Porque probablemente la comunicación no esté llegando a los niveles más adecuados o adecuados
donde debe llegar y probablemente el mensaje, o si llega el mensaje, como decía José William, llega muy distorsionado, diferente a lo que se quiso decir, ¿verdad? Y ahí hay que tener cuidado porque también parte de la gerencia, no parte del que emite el comunicado, de la forma que lo quiere hacer, ¿verdad? Hoy en día, decía alguien, a través de los memorándum, a través de los correos electrónicos, mire, si usted quiere garantizar que usted está recibiendo un buen comunicado, existan los correos electrónicos, ¿no? Esa es la garantía. Usted tiene la prueba para corroborar que la información que le llegó es esa. De lo contrario, usted estará tomando alguna información que probablemente lo escuchó a través de los pasillos, ¿no? Que no es nada formal, pero que usted lo da como hecho. Sin embargo, hay que tener cuidado, como digo, este tipo de situación. Quiero detenerme un poco acá, que creo que no habíamos leído esta parte. Esta lectura, ¿no? No lo habíamos compartido. Y no sé si ustedes lo leyeron. Yo esperaría que sí, que lo hayan leído. Dice, ¿de quién depende la productividad en las empresas? Esa era la pregunta, ¿no? Y eso estaba relacionado incluso, bueno, está relacionado a los temas que estamos tocando en las teorías de la administración, porque está redundando en productividad, en la utilización de los recursos, tanto del hombre como la materia, para lograr una eficiencia en la producción, es decir, mejor productividad, pero entonces, ¿de quién depende hoy en día, no? Si eso lo relacionamos con las teorías de la administración, ¿de quién depende hoy la productividad dentro de las empresas? Dice que a uno de estos programas, dice Matutino Televisión Nacional, entrevistaron a un economista de una ONG hace un par de años aquí, ¿no? Dice respecto a los altos y bajos, y más bajos que altos, dice, de nuestra estrecha economía. Y no hubiera pasado de ser uno de tantos programas si no es por las declaraciones finales de uno de los burócratas entrevistados, quienes al final, y como para dejar un halo, dice aquí, de su interdicción, dijo con acento como mono sabio, dice acá, ¿no? No puede haber aumentos de salario, vean lo que estamos hablando al inicio, ¿no? No pueden haber aumentos de salario mientras no hayan aumentos en productividad. Y eso ustedes lo han escuchado en diferentes economistas, no me dejarán mentir, ¿no? Siempre que se habla de salario mínimo, de todo lo relacionado, siempre salen los economistas, las ONG, brindando y diciendo que pues no se puede, ¿no? Por diferentes circunstancias. Ahora, no estoy diciendo que tampoco se puede, o sea, solo quiero que discutamos esta parte de la lectura. Dice, esta frase es un sofisma, otra manifestación grave de la ignorancia supina respecto a la dinámica de la productividad y las relaciones obrero-patronales. Esto es como decirle a los empleados, los despidos continuarán hasta que suban la moral. Imposible, señor gerente, dice este escritor, ¿no? Está poniendo la carreta delante de los bueyes. La productividad y el buen servicio al cliente empiezan en la suite ejecutiva. Allí está el líder, el que motiva al recurso humano a sobrepasar las expectativas de la eficiencia o ir pasando en la gris mediocridad. ¿Qué piensan ustedes de eso? Tiene que ver, más adelante probablemente podamos ver un caso de John... no me recuerdo el personaje, pero tiene que ver con liderazgo. Dice acá, la productividad no depende exactamente de quién hace las cosas, sino de quién dirige. ya le voy a ir a echar la culpa ya a su jefe, ¿verdad? Claro, no es la idea esta. Hay líderes que hacen empresas grandes, hay otros que las quiebran. Cuando nombraron vicepresidente directorio a Lilia Coca de Chryslate, ya no le faltaba mortaja, dice, o le faltaba poco para la mortaja. Él la modernizó, alimentó el letrado de gerencial y la burocracia predominante y la llevó a las alturas jamás antes avanzadas. Lo mismo ocurrió cuando ascendió Jack Welch, este señor, ¿no? A la presidencia de General Electric, dejó 20 años después en el pináculo de su gloria con un gran crecimiento. Y eso lo tiene que ver con la parte del liderazgo. Dice acá, bueno, más abajo, según el índice de satisfacción de los... creo que me voy más abajo todavía. Acá dice. Por aquí habla todavía, ustedes lo pueden leer, solo quiero centrarme por acá. Dice acá, ¿qué fue lo que hizo Clemens? Creo que está hablando de otra empresa, ¿no? ¿De quién? De Holy Cross Hospital, de un hospital. Dice,
Con la gerencia visionaria de Clement creó confianza en el personal y aumentó la productividad y la preferencia de los pacientes mediante 5 normas centrales que pasaron a ser un credo: servicio, excelencia, respeto, valor, entusiasmo, y eso se conjugaba como SERVE. Servicio, excelencia, respeto, valor, entusiasmo. Vean, ¿alguien tiene algo similar en su empresa donde trabaja? ¿O simplemente la productividad depende de usted y nadie más? Porque usted es responsable de manejar los materiales, de manejar los insumos, y de que si usted no hace lo que debe de hacer, usted es el único responsable. ¿O será que hay otros responsables dentro de su trabajo? Como ve, señor gerente, dice, no es cuestión de los trabajadores, la magia está en quien dirige. En un estudio llevado a cabo en la Universidad de Iowa, denominado, en inglés, no puedo mucho inglés yo hoy. Dice que cuando se evalúa las causas de la eficiencia de una compañía o de su quiebra, los directivos no son simples chivos expiatorios, sino que en la mayoría de las ocasiones tienen que ver directamente con el asunto. La mayoría de las veces, las organizaciones se declaran en quiebra. Puede encontrarse las razones de dicho fracaso en las malas decisiones que en algún momento tomaron sus líderes. ¿Creen ustedes eso? ¿O creen que el fracaso es producto de ustedes mismos? ¿O de nosotros mismos, pues? No, es profesor y coautor de libros, ¿no? Agrega que la eficiencia de la empresa es una falla del directivo. Por consiguiente, la eficiencia también, veamos un caso relativamente reciente, ese caso de General Motors. Y usted puede seguir leyendo aquí, ¿no? Pueden leer el caso de General Motors, cómo creció. Bueno, esta es parte de la historia. Pero en conclusión dice, el personal se desempeña mejor cuando está feliz, satisfecho con su trabajo, cuando no se siente intimidado por su gerente o su gerente. Eso lo dijo Hamilton. En la administración igual, pues, dentro de esas teorías que estamos hablando ahora. La buena motivación del personal y el desempeño de calidad se funden en el mismo modelo, en el mismo molde. Para conseguir, uno debe de tener al otro. Eso lo dijo el de Motor Company, ¿no? La productividad depende de la motivación que inspira el líder empresarial en su recurso humano y, por supuesto, en lo de la maquinaria, métodos modernos de producción que hay en la fábrica, pero quienes modernizan las plantas no son los obreros, sino los empresarios innovadores y visionarios. Pero en algunas de nuestras empresas se da aquella maldición de Roberto Kiyosaki, dice acá, en una de sus obras, dice, los empleados trabajan lo suficientemente arduo como para que no los despidan, y los dueños pagan apenas lo suficiente como para que los empleados no renuncien. Me gusta esa frase, ¿no? Los empleados trabajan lo suficientemente arduo como para que no los despidan. Y los dueños pagan apenas lo suficiente como para que los empleados no renuncien. Es decir, como que hay allí una dualidad. Una empresa, entonces, dice que está haciendo una consultoría, bueno, este señor, ¿no? Dice acá, la productividad, lo cual era difícil el enfrentamiento tipo nosotros y ellos, dicen, estamos hablando de empleados y accionistas o dueños de la empresa, que había entre el personal de la empresa. Uno de los obreros se me acercó y hablando, dice, despectivamente acerca de los métodos de la gerencia, dijo en tono suave, dice, estos viejos hacen como que me pagan y yo hago como que trabajo. ¿Vean? Palabras de qué, ¿no? De lo que puede sonar un tanto parecido a lo que escuchamos incluso dentro de algunas empresas actualmente, ¿no? Pero ¿por qué existe ese tipo de situaciones? Si conocemos muchas técnicas, si conocemos teorías, si conocemos y hablamos tanto de la administración. ¿O será que la administración la conocemos nada más como base teórica, pero que en la práctica la dejamos allá un poco descuidada? Deberíamos de tener más cuidado en lo que aprendemos y lo que aplicamos, de lo que estamos aprendiendo y lo estamos aplicando en el día a día, ¿no? Nosotros que hoy estamos estudiando y estamos aprendiendo acerca de administración. Es importante tomar en cuenta eso. Bueno, sigan ustedes leyendo ese caso, que probablemente venga una pregunta en el quiz, ¿no? La dirección, entonces, a través de la administración clásica, dice neoclásica, es la tercera función administrativa,
propicia la realización de acciones dirigidas al logro de los objetivos de la organización a través del ejercicio del mando, el liderazgo, de la motivación y las comunicaciones adecuadas. Puede darse en 3 niveles también, un nivel global, abarca la totalidad de la empresa. Concierne al presidente de la empresa o director, concierne a cada director de su respectiva área, corresponde al nivel estratégico de la empresa. Estamos hablando de la primera parte, ¿no? A nivel global. La segunda dice a nivel de departamento, ahora que cada departamento o unidad de la empresa es llamada gerencia, cobija al personal del medio campo, plano intermedio, corresponde al nivel táctico de la empresa, y operacional, orientado a cada grupo de personas o tareas, es la llamada supervisión, cobija al personal del medio campo, intermedio también, o corresponde al nivel... No, esto creo que está repetido. Ok, lo vamos a quitar. Y el control es la cuarta fase del proceso administrativo. ¿Ven? Que desarrolla cada una de las etapas del proceso administrativo. Observación del desempeño, comportamiento del desempeño, acción correctiva, que hoy en día se conocen también como parte de etapa de control o elementos de control. Y habla también de un nivel global, etcétera, ¿no? Y aquí lo vemos en resumen. Tenemos el nivel global entonces, nivel departamental, nivel operacional, a nivel de planeación, entonces vemos planeación estratégica, táctica, operacional. Y a nivel de organización, diseño organizacional, diseño por departamento, diseño de cargos, cada uno corresponde a cada nivel. A nivel de dirección, entonces tiene dirección, el nivel global, a nivel de departamentos tiene nivel de gerencia, y el nivel operacional tiene que ver con la supervisión. Cuando nos referimos a control, a nivel global dice que tiene que ver con control estratégico, a nivel de departamento tiene que ver con el control táctico, y nivel operacional tiene que ver con el control operacional. Sus principales características son: define la administración como una técnica social básica y centra sus investigaciones en la eficiencia e importancia de la descentralización. Es decir, aquí ya habla de quitar, ¿verdad?, la centralización. Quizás hace una comparación entre la centralización versus descentralización y cuáles son los beneficios que se pueden lograr. Es decir, la libertad para que se tomen ciertas decisiones hay un nivel descentralizado, analiza el proceso administrativo desde la óptica del administrador, enfoca la organización formal e informal también, conceptúa la organización como sistema social por objetivos o por alcanzar racionalmente, es una técnica social básica, concibe al hombre como organizacional y administrativo, el comportamiento organizacional implica ser racional, social, orientado a objetivos individuales y organizacional. Esta última parte me interesa, ¿no? Comportamiento organización implica ser racional, es decir, en el uso de los recursos, social, pertenecer a un grupo, orientado a objetivos, es decir, el ser racional y social, pertenecer a un grupo, no nos debe de perder de vista que debemos de alcanzar objetivos individuales y, por supuesto, organizacional. Vamos a ver, neoclásica, igual, tiene 2 grandes ramas, la neoclásica, no. Luego también dice que elabora un modelo de estructura denominado ACME, que tiene que ver con Association Consulting, no sé, ustedes leen mejor que saben el inglés, Management Engineering, que tiene que ver con la producción, comercialización, que son las 7 funciones que establece a través de esta escuela, finanzas y control, investigación y desarrollo, administración de personal, relaciones externas y secretarías legales. Tiene que ver con las funciones, ¿no? Pero no me interesa, hoy en día estas partes, en algunas empresas se conoce como las partes legales, están dentro de las partes probablemente de asesoría, ¿no? No es que estén dentro de la estructura organizacional como un departamento. Si ustedes observan un organigrama, se van a dar cuenta que parte de estas funciones probablemente estén como staff, ¿no? O asesoría. Evolución dentro del proceso de la administración hacia la administración por objetivos, convirtiendo el resultado en producto que une los objetivos de distintos niveles escalonados de acuerdo a la importancia, pertinencia y prioridad. Establece como fundamento de la administración planeación, que ya habíamos mencionado, pero menciona otros, ¿no? Como planeación, organización, activación, selección de personal, mandar, controlar, innovar, representación y coordinación. Y para luego, como esta
esta teoría neoclásica dice que centra las bases para la siguiente teoría que tiene que ver con la administración por objetivos, ¿no? Eso ustedes creo que ya lo han escuchado, ¿no? Incluso el trabajo por objetivo, puesto de trabajo por objetivo, ¿no? Donde usted debe de cumplir un objetivo básicamente como tal. Sostiene que a través del énfasis de los objetivos de la organización y en los resultados a ser alcanzados se logra aumentar la eficiencia de la misma. Vean, todos están buscando algo, ¿no? Todas las teorías están buscando algo. Y dice que aumentar la eficacia a través de ¿qué? Esto a través, dice, de una organización. Énfasis en el objetivo de la organización para aumentar o alcanzar la eficacia. Destaca que toda organización existe no para sí misma, sino para alcanzar objetivos y producir resultados. ¿Cómo es eso de que no existe para sí misma, sino para alcanzarlos? Alcanzar objetivos establecidos a través de qué, o en dónde, en qué momento, a través de la planeación y sobre todo los resultados que se... O sea, si alcanzamos objetivos, vamos a alcanzar los resultados probablemente. La organización debe estar enfocada en estructura orientada en función de su objetivo. Es decir, que el diseño del organigrama debe estar en función de los objetivos. Define los objetivos como valores visualizados o resultados deseados. Eso más adelante vamos a ver cuando entremos en la parte de la planeación. Este tipo de administración, APO, conocido como APO, todos los gerentes establecen metas para sus administraciones al inicio de cada periodo o ejercicio fiscal en concordancia con las metas generales de la empresa. ¿Eso sucede? Por ahí les piden, ¿no? Cada organización le están diciendo, mire, hay que establecer los objetivos del departamento, hay que establecer los objetivos de la unidad, y luego esos objetivos forman los objetivos generales de la empresa. O sea, la combinación de los objetivos por departamento, entonces van a formar los objetivos generales de la organización. ¿Ha perdido sentido esta teoría? Lógicamente no, porque la seguimos hoy aplicando. Allá por finales de año siempre estamos pensando, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos producto de, o la base de la planeación? ¿Cuáles van a ser los objetivos del siguiente año? ¿Cuáles van a ser las metas del siguiente año? En función de qué es lo que queremos lograr. Seguimos trabajando en objetivos y probablemente cada departamento esté trabajando en su objetivo, ¿no? Y una vez que trabajes en el planteamiento de su objetivo, también luego hay que ir a la parte del control, visualizar que esos objetivos que se han planteado se estén cumpliendo. Primero se establecen objetivos anuales de la empresa sobre la base de objetivos a largo plazo, quintenales, decenales, estamos hablando de 5 o 10 años. Luego se establecen los objetivos de cada departamento sobre la base de los objetivos anuales. El ciclo típico de la APO tiene las siguientes etapas, dice por acá, a partir de los objetivos de la planeación estratégica se establecen los objetivos por departamento. El primer año en una reunión entre ejecutivos y el supervisor. Segundo, el ejecutivo en otra reunión con su supervisor, con su superior, elabora el plan táctico que le permita alcanzar los objetivos del departamento. El ejecutivo con sus subordinados elabora los planes operacionales para la implementación del plan táctico del departamento. Los resultados de los planes se evalúan y comparan con los objetivos. En función de los resultados se revisan y se reajustan los planes o modifican los objetivos establecidos. Es más fácil que se reajusten los planes que los objetivos probablemente, de ver qué tanto estamos haciendo o qué estamos alcanzando. Planeación entonces estratégica de la empresa que está en la cima, ¿no? Lo que ya les mencionaba. Luego están los diferentes niveles, nivel táctico, estamos hablando de departamento A, este es simplemente como un ejemplo. No es que estemos sobre la base de un organigrama como tal dentro de una empresa. Estamos hablando de un nivel táctico por departamento, nivel táctico B, departamento B, plan táctico departamento C y así sucesivamente hacia abajo, ¿no? Plan operacional 1, plan operacional 2 y sucesivamente para cada uno de los planes que existen dentro de la empresa. La planeación estratégica se refiere a la manera de cómo una organización atiende a aplicar una determinada estrategia para alcanzar los objetivos. Tiene 4 fases definidas: formulación de los objetivos organizacionales en orden de importancia y prioridad, estamos hablando de a largo plazo; análisis externo de la organización, condiciones externas que rodean y imponen. Aquí incluso estamos hablando de un análisis FODA también, probablemente, donde con el análisis FODA nos permita definir cuál es la situación en la que estamos y hacia dónde nosotros queremos dirigirnos con lo que nosotros tenemos.
Más adelante también, por cierto, vamos a hacer un FODA personal, ¿verdad? Que eso se vuelve interesante cuando comenzamos a analizarnos nosotros mismos, desde una perspectiva de FODA. El análisis interno de la organización para determinar la fortaleza y debilidades implica análisis de los recursos y de la estructura, del desempeño, formulación de las alternativas estratégicas. Planeación táctica, planeación operacional. Esto es lo que contiene la parte de planeación por objetivo, administración por objetivo. Y luego entramos a hablar de administración de la burocracia. Vean, un término tanto ahí como, ¿por qué tiene que ver la burocracia, no? Con la parte de la administración. Bueno, nos vamos a quedar hasta acá. Creería que tipo miércoles estoy compartiendo esta presentación para que ustedes la vayan dando un vistazo, ¿no? Más detenido sobre el contenido y que puedan ir familiarizándote con estas teorías, ¿no? Hagan una relación con el PDF que tienen ahí en el portal de cómo se relacionan, ¿no? Unas con otras probablemente, o unas están totalmente disparadas con otras. ¿Hay alguna consulta, algo que quieran agregar antes de irnos? Estamos justo a las 8 de la noche. ¿Alguien quiere agregar, opinar, comentar? Estamos atentos para escuchar. ¿No lo hay? No, Lee, gracias. Solamente vamos a esperar que suba lo que es la información que hemos visto para así estudiar para el lunes. Perfecto. Bueno, ya tienen material ahí, ¿no? Tienen la general de la administración, que pueden ir ya, ¿no? Y los consejos, ustedes pueden descargar el glosario que los compañeros han subido. Excelente también, ¿no? Así es, gracias. Bueno, tengan feliz noche, nos escuchamos el día miércoles. Feliz provecho para los que no han cenado. Y, bueno, a trabajar todos, ¿no? Hasta pronto. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Feliz noche, licenciado.